ya estaba la iglesia, no se habla desde antes de fundarla, ¿sí me entiendes? No está el momento donde ellos fueron a bautizar, pero para ya ver una iglesia formada, para ya ver una iglesia que ya estaba conformada, que ya había personas que servían en el altar, que estaban al servicio de Dios, tuvo que haber antes de eso un bautismo, tuvo que haber antes de eso una enseñanza, una doctrinación. En Éfesus, esa historia es muy bonita. Pablo, eso está en Éfeso 1:15, ¿para qué es? Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos y le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos, ni sabemos si existe el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Juan ciertamente bautizó en el bautismo de arrepentimiento, creyendo en aquel que vendría, que era Jesús. ¿Cuántos hombres eran? 12 hombres. ¿Sí? Ellos no discutieron con Pablo, porque no lo conocían, no discutieron. Mucha pena me da Saulo, como usted se llame. Yo pertenezco a la iglesia del profeta Juan el Bautista, que Dios lo mandó. Estaba en lo cierto. Le podría decir así: esta es la verdadera y aquí me quedo. No. Hizo como hizo Pablo cuando Dios lo convenció. ¿Qué quieres que yo haga? Vete para la casa en tal parte, allá se van amigas, oró. Entonces, déjenme terminar. Así pasó cuando Pablo, ya convertido, se halló a esos 12 hombres de discípulos de Juan y los mandó a bautizarlo en el nombre del Señor Jesús. No discutieron. Eso es lo que a mí me llama la atención, ¿cierto? No discutieron. Entonces, en la Biblia, yo personalmente, usted me corrijo, perdóname, yo no he encontrado, yo he tratado de buscar bautismos que los discípulos de Jesucristo hayan bautizado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no lo he encontrado. ¿Usted lo ha encontrado o no? No lo hay. O sea, no está el momento donde digan y fueron y llevaron tantas personas y las bautizaron. Porque los apóstoles no aparece ese momento. En todas las cartas que hay carta a la iglesia en Éfeso, hay carta a la iglesia de los colosenses, a los tesalonicenses, donde se les habla de exhortaciones, donde hay elogios, donde hay correcciones. Hay tanta cantidad de cosas lindas y maravillosas de ellos, pero ya se les habla a una iglesia que ya estaba formada. Y como te digo, para una iglesia estar formada, tienen que primero ya hubo que haber un arrepentimiento, ya hubo un bautismo, ya hubo una preparación de líderes, personas que estén capacitadas, que entiendan, que conozcan, que estén capacitadas para guiar a otro, para tratar con ciertos casos. Sí. Entonces ya se le habla a una iglesia preparada, una iglesia conformada. Sí, claro. Entonces, no aparece el hecho, no aparece escrito cuando se estaba conformando esa iglesia, pero a ver a cuántos bautizados. Sí, no, el punto es, digamos, la polémica, digamos la polémica. El Señor Jesús manda a predicar, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Jesús le dijo que se quedaran, ustedes se quedan en el aposento alto hasta que sean vestidos de poder. Eso está en Hechos 2, Hechos 1 y Hechos 2. Ellos fueron para el aposento alto. Estaban 120 personas, no los 12 discípulos. Estaba María recibiendo la promesa del Espíritu Santo. María, ¿cierto? Y habían 120 ahí. Entonces Pedro se para, ¿cierto? Y les predica. Y le dice, eso está en el 2, dice: sepas pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se cumplieron de corazón, dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
3.000 personas se convirtieron ahí. La segunda eran 5.000. Pero fueron judíos. La tercera, sí. Tercera eran multitudes. Porque ellos tenían que reconocer que habían matado al Mesías. Sí. O sea, Por eso le mostré en... No es porque Pedro estuviera errado, ni porque él no haya aprendido, no. Es porque a eso lo llevó el Espíritu Santo en ese momento a hablar de esa manera, ¿no? a que ese pueblo judío reconociera y entendiera que ellos habían cometido la falla, habían matado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. Habían sido los inclusive no ellos, sino también aquí de parte de la gente. Es que, hermano, o sea, ponle cuidado. Dice la Biblia que ¿en qué parte? A veces los juicios para una tierra vienen hasta por una sola persona. Mire, estas palabras... ¿Y quién fue el principal autor de la crucifixión de Jesús? El que autorizó el líder, uno de los líderes. Ahora, un romano. Ahora, vamos a hablar un momentito, cuidado. El juicio que ha estado sobre Venezuela, ¿quién lo acarreó? Chávez. Porque él en un momento maldijo a Israel. ¿Sí? Y maldijo a Israel desde entre mis ¿Sí? entrañas. ¿Sí? Y dice la Biblia que todo aquel que maldijera a Israel acarrearía maldición. Claro. Ahora, ¿por qué le cayó la maldición? ¿Por qué le cayó la maldición a Chávez y a toda Venezuela? Sí, Chávez fue el que metió la pata. Porque era la cabeza de la... Era la cabeza de Venezuela. Nosotros los venezolanos lo pusimos allá, entonces nosotros estamos pagando los platos rotos junto con él por las barbaridades que él dijo. Eso ha pasado, o sea, aunque el pueblo... Usted no tiene pinta de venezolano. Es que mis raíces son de aquí colombianas. Aunque de pronto los judíos que estaban reunidos en ese momento no habían participado de la crucifixión de Jesús, ¿sí? Que habían estado allá, pero el líder de ellos había sido el que había apoyado eso. Sí. Ahí está. Entonces, por ende, todo el pueblo judío empieza a acarrear la sangre inocente de eso. Sí, así es. El que se mete con el pueblo de Israel lleva el chispero. Todas las personas que han maldecido y ha hecho contra Israel. Sí. Viendo la condición de Venezuela, lo que ha pasado en Venezuela, sí. Y ya este hombre antes de montarse empezó a hablar de igualdad, empezó a hablar de una cosa, lo mismo que empezó a plantear Chávez. La misma vaina. ¿Cómo le va a dar un poco a usted? Ahora mire, póngale cuidado, hay otro texto que me llama la atención, que son palabras de Jesús. Es en Lucas, me parece que usted lo estaba buscando, Lucas 24, 47. Vea lo que dice, hay 3 puntos claves. Que se predicase en su nombre. 1. El arrepentimiento. 2. Y perdón de pecado. 3. ¿Sí? Perdón de pecado en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, en todas las naciones. Entonces, ¿usted cómo entiende ese parte ahí? Que se predicase en su nombre. 1. El arrepentimiento y perdón de pecado. Es que mira, como te digo, la iglesia realmente debe estar conformada, toda predicación debe ser cristocéntrica. ¿Por qué? Porque cuando usted va a la Biblia, a la palabra de Dios, la Biblia, aunque de pronto en el Génesis usted no encuentra la palabra de Cristo por ningún lado, pero se habla en un texto donde dice, y tú herirás a la serpiente en la cabeza y ella te herirá en el carcañal. Sí. Ahí ya está hablando de la simiente de Cristo. Claro. O sea, desde ahí usted... Isaías 9:6, Isaías 7:14. Pero desde Génesis ya se habla de un Mesías, o sea, ya es cristocéntrica. Claro. Entonces, el mensaje que yo dé debe ser cristocéntrico. Sí. Yo no puedo ponerme a hablar otro mensaje que no contenga palabras de salvación. Bueno, usted me corrige, yo lo que yo entiendo, usted me corregirá si estoy en un error. Cuando dice que se predicase en su nombre, que esa persona viene
reconoció que es pecador delante de Dios, viene a los pies de Cristo. Se ora en el nombre de Jesús a esa persona, en el nombre del Señor Jesús. Recibiendo a esa persona que es un pecador, ¿no? Entonces se llama arrepentimiento. Que se predicase. O sea, si usted, por ejemplo, va a predicar aquí en un parque, donde sea, predicar en su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Con un tema cristocéntrico. Sí, porque correcto. Cuando está Cristo en el asunto, resulta que aunque yo te hable 1000 palabras, pero sean mías, solamente mías, no van a causar nada. Nada. Pero cuando segundo son paso, palabras de Cristo, arrepentimiento. Como ya le dije, que la persona reconoció, se oró con esa persona, se le invocó el nombre del Señor Jesús. Y perdón de pecados, ¿sí? Y perdón de pecados en el nombre de Jesús, porque aquí se está hablando en su nombre, ¿sí? Entonces, en el nombre del Señor Jesús, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de todas estas cosas. ¿Ve? Entonces, ahí está, estas son palabras de Jesús. Mire la otra historia, cuando Felipe salió a predicar en un parque, ¿sí? Cuando le escucharon, hombres y mujeres fueron bautizados. ¿En qué nombre? En nombre del Señor Jesús. Eso están hechos, a ver, Hechos 8:12 me parece que es. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿Sí? Y ahí sigue. Y ya la historia de por ejemplo, la de Gálatas, de Gálatas 3:27, algo así, donde dice que todos los que son bautizados en Cristo está revestido. O sea que todos los apóstoles y todos los libros que se está hablando van encajados con la misma cuestión, porque como dijo Pedro, que para perdón de los pecados tenía que ser en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que estaba hablando de Pedro en la primera predicación. Por hoy se entregaron 3,000, después eran 5,000, después eran a multitudes, y más adelante Felipe estaba predicando y se bautizaron hombres y mujeres. Sí, pero yo en la Biblia no he conseguido todavía, ¿sí? El bautismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, no lo he conseguido. Si usted me lo da, pues con mucho gusto lo recibo y lo leo, sí, pero yo no lo he conseguido, ¿sí? Estamos hablando de la salvación, ¿no? De la salvación. Aquí no estamos hablando de que porque yo lo voy a querer a usted me va a creer a mí, no. Aquí es céntrico, es Jesucristo y es la palabra de Dios. Lo que diga ella, eso es lo que tenemos que hacer, nada más, ¿cierto? Entonces, eso me gusta la historia de cuando Éfeso se encontró a ciertos discípulos de Juan. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y Juan mandó a predicar a esos hombres. Eran 12 hombres que iban desparcidos predicando. No sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿quién fue que bautizado? ¿El bautismo de Juan? Juan ciertamente bautizó en el bautismo de arrepentimiento, creyendo en aquel que vendría, que era Jesús, ¿cierto? E inmediatamente fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús sin decir nada. Eso es muy bonito. Parece hoy en día. Es que mire, hoy en día, hermano, ¿qué sucede? A veces las personas empiezan a agarrar la Biblia para edificación y para aprender de ella, sino para comprender. ¿Sí? Hay personas que agarran la Biblia para eso, para ¿Sí? entender. ¿Sí? Y empiezan a buscarle respuesta a algo que no está escrito. Ahora, dice la Biblia, lo dice clarito, dice que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Y las cosas ocultas pertenecen a Dios.
y es la que le quiere revelar, porque él le revela las cosas. Ahora, hay cosas en la Biblia. Yo que un hombrecito me llegó y me dice que él había descubierto que Caín no estaba muerto. ¿Y Caín no estaba muerto? Sí, que Caín estaba vivo, que Caín no sé qué, y empieza a redarguir, pero que mire qué tal, yo necesito que usted me ayude a buscar. Y le sabe que yo no me voy a poner en esto. Créame que no me va a la tarea de poder buscar si Caín está muerto o no. ¿Por qué? No, pero que eso es bíblico, que Pero, eso es de aprender. Yo le digo, pero es que ¿para qué aprender algo que a mí ni me beneficia en la salvación ni nada? Eso a mí no me permite sí, mi salvación. le hubiera contestado, uy, Caín y lo que están así, mire, váyale la palabra, ¿verdad? Que, ¿sí? Va y agarra y golpea al hermano y lo mata. Hay muchos Caínes. Hay cosas en la Biblia que no hay para qué contenerlas, ¿no? Sí. Que son cosas de que realmente lo que yo le mostré mi salvación no me va a perjudicar si Caín está vivo. Sí, o no. señor, sí, sí. Entonces, ¿para qué me Tenemos perjudica? que es nosotros. Claro, Ya o sea, él pasó, bueno, hay sí. cosas de que de pronto hay cosas en la Biblia que para uno entenderlas, hermano, se necesitan horas de oración, primero, de búsqueda y de estudio, porque Sí. no son fáciles de entender. Sí, claro. Ahora, si yo te preguntara a ti, son cosas simples, ¿no? Y son cosas que para uno entenderlas hay que estudiarlas. Sí. El gallo que alertó a Pedro cuando Pedro negó a Cristo, ¿era un gallo literal o no? Pues él lo escuchó, no sabe si es literal o no, pero le dijo, antes que el gallo cante 3 veces, fue, Antes de que el gallo cante tú me 2 negas, veces, me habrás negado 3. me ha negado, te veré. Entonces, eso lo hizo para qué, cuando Pedro reconoció, ¿cierto? Porque Pedro se quiso irse y dejar las cosas de Dios. Y cuando ya crucificaron a Jesucristo y ya se estaban como esparciendo, pero como él resucitó al tercer día con el cuerpo glorioso, el que va a tener el cristiano, es el cuerpo glorioso que va a tener el cristiano, que usted cruza las paredes, estaban las puertas cerradas, se le apareció, pasa a vosotros, ¿cierto? Y como ahí había uno que tenía duda, que el Padre me envió y voy al Padre, saque, Señor, muéstreme el Padre, nos basta. ¿Sí ve? Entonces él dijo, bueno, meta las manos en las manos y en mis costados, meta los dedos, dándole que él era el mismo, ¿cierto? ¿Sí ve? Que eso es muy bonito. Entonces, como dice San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Por qué dice que al único? ¿Por qué? Que no hay otro Dios. Porque no hay otro Dios, correcto, no hay más. ¿Sí? O sea, Único, ¿Ah? único, único. Sí, hay más, y aunque... sí, que te conozca. Si no conocemos quién es Jesucristo, lamentablemente no estamos haciendo nada. Hay una historia muy bonita. Pues sí, me alcanzo porque estoy mirando mi foto que viene. Hay una historia muy bonita de Mateo 1, 21, Mateo 7, 21, 22 y 23. Hay una historia muy bonita. Cuando le tocaron la puerta al Señor. Señor, ábranos. ¿Vosotros quién sois? Señor, en tu nombre hacíamos esto, en tu nombre aquello, en tu nombre... No los conozco, apartados de mí. Eran... Uno no puede hablar mucho duro porque llevaban escapularios. No. Eran personas creyentes. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos esto, en tu nombre aquello. Pero le digo que no los conocía. Mire, es que cuando dice la Biblia que van a haber sorpresas el día el día de la venida de Cristo, ¿no? El día del gran juicio, hermano, van a haber sorpresas. ¿Por qué? Porque
yo a usted le puedo engañar. Sí, claro. Y yo a usted le puedo... Como yo le estaba contando. Le puedo pintar y hacerme pasar por una persona pacífica, amorosa, dadivosa, Ajá. un pan de Dios, pero lleno de diablitos. No le estoy diciendo la historia, un señor. Hay panes de Dios rellenos de diablitos. Hay personas que usted las ve dentro de una iglesia con una fachada terrible. Usted dice, si uno se pone a catalogarlo por lo menos, dice, no, capaz que quitamos a Cristo y lo sentamos en la lugar de Cristo. Sí, hermano, porque es que te pintan una cosa, pero dice la Biblia que habrán sorpresas. Porque ese día, delante de Dios, del que nadie puede ocultar nada, ahí sí van a saber que ese día, delante de Dios, del que nadie puede ocultar nada, ahí sí van a saber Pero, sí, pero vea, verdadero quién. A ver, si todos... usted sabía Y que... hay algo y es que yo puedo ser muy pecador, que me pongo yo. Yo puedo pecar, puedo fallar, puedo hacer esto. Hasta Por puedo- ser humano que puedo somos. Puedo vivir la peor manera delante de Dios. Hasta ni la salvación la puedo tener ganada. Pero yo predico el Evangelio y yo hago algo en el nombre del Señor Jesús y créanme que Dios siempre va a respaldar su palabra. Sí. Él me va a respaldar la palabra mía por Él quedar bien, aún así yo esté en pésima Sí. condición. Sí. Pero Él lo va a hacer porque Él es fiel, Claro, más no porque yo lo haya hecho, ni Sí. porque yo me lo merezca, Sí. sino porque Él es fiel. estamos de acuerdo. Pero usted sabía que el cristiano, el verdadero cristiano, muere una vez y el que no es cristiano, que no recibió a Cristo, muere 2 veces. Claro que es la muerte segunda, porque ahorita aquí terrenalmente muere. Que él, y dice la Biblia que los que mueren en Cristo van a un lugar de tormento, y los que mueren en Cristo van a un lugar de descanso. Dice, y luego viene el día del juicio. El día del juicio dice No, que los libros fueron abiertos. sí, pero hay otra clavecita aparte ahí. El cristiano no pasa por el gran juicio del gran trono blanco. ¿Usted sabía eso? No pasa. El que vaya, no. El que vaya es aquellas personas que no recibieron. Porque usted sabía que Dios no hizo el infierno o el castigo eterno para el ser humano. No, señor. No lo hizo. Lo hizo para el diablo y sus ángeles. Que el ser humano vaya es porque él quiere. Como le dije, que el cristiano muere una sola vez. Está durmiendo, viene al levantamiento, se levantó con Cristo, para vida eterna. Pero el que no recibió a Cristo muere 2 veces. Esta carne y el juicio del gran trono blanco. Pero el creyente no pasa por el juicio del gran trono Luego blanco. va a una condenación Vale la eterna. pena, yo. ¿Ah? Vale la pena. Claro. Mire, y esto a veces uno le dice a las personas, hermano, esto, Vale la que pena. uno matarse trata uno. mire, llega y me dice, una persona dice, él tiene un negocito, aquello, tal, ahí en Michelin, y yo, hombre, pues, poco mucho, he tenido que agarrarle atrás, porque yo a veces, mire, yo una vez que tuve bastante por ahí necesidad, yo fui allá, hermano, sin conocerme ese hombre, estaba fiado. Cuando Dios por ahí me prohibió, yo fui y le pagué. Y le agarré a precio porque no todas las personas hacen eso por uno. No todas las personas te dan confianza a decirte, bueno, llévate 100,000, 200,000 pesos del mercado. Así porque sí, sin conocerme. No agradece un labor de eso. Sí. Son cosas de que uno aprende a apreciar a una persona. Entonces yo un día llego y le digo, yo usted lo aprecio, Sí, no le aparte cogía precio por él. de amigo, porque bueno, a mí me da mucho dolor que usted se pierda. Mire, ese hombre como que hasta ahí llegó la cosa que tenía. Agarré y me dijo que yo lo que estaba era
buscando la plata de él, que yo lo que quería era que él me diezmara, que yo lo que quería era... Yo digo, pero chico, ¿cuánto yo te he pedido algo a ti? ¿Cuándo? Si usted lo que me ha fiado yo hasta el último peso le he pagado, ¿sí o no? Sí. Yo digo, entonces... Digo yo, o sea, ¿qué Él entendió mal ya. la gente ve a veces el evangelio como que el pastor es el que quiere lucrarse, ¿no? Y eso me da causa de ¿Sabe aquellos por qué? pastores que han vendido el evangelio. ¿Sabe por qué? Allá tenemos Satirio de Santo. ¿Sabe cómo le dicen? El pastor Satirio de Santo le dice el empresario. Mire, yo le estaba haciendo un trabajo a una señora en Villa de Rosario. Estaban remodelando una casa. Y la señora mía me contó, ellos asistían aquí a las asambleas de Dios. Y dijo, ¿cómo le parece, señor Guzmán? Llegó un señor al negocio de mi marido en la parada y dijo, hola hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está hermano? Mire, venido por aquí porque Dios lo ha bendecido a usted grandemente, tiene varias casas, tiene su negocio. Para ver si usted da una casita a la obra del Señor. Pues como el hombre está, se la dio. Y como esa persona que tiene, le hacen culto aparte, culto para ricos y culto para pobres. Ojo con eso. Al año le llegaron a la esposa en Villa de Santander. ¿Y cómo le parece, maestro, que al año me llegaron a mí? Hermana, yo le digo, yo es mejor dicho, hermana, es que estamos por aquí visitando, la vez que yo como la he bendecido a usted para ver si usted da una casita para la obra del Señor. Quiere ser sinvergüenzas, quiere ser ladrones, nosotros tenemos porque trabajamos, así que no vuelvan a casa ni yo me vuelvo a congregar con ustedes. ¿Sí ven? Por eso que le dicen el empresario Satirio. Y eso es triste, hermano, ¿por qué? Bastante. Porque lo que yo te digo... Porque dañan. De ellos es que el evangelio ha agarrado tanta mala fama. Porque Mal realmente... testimonio, y la gente mira eso. ¿Sí? Usted se le va a predicar a una persona y de una vez le sacan el crudo y se le... Ahora sí le miré el dialecto. Ese es mi dialecto de mi tierra. Yo también hago cañero. Ah, y entonces... Ay, no, chico. Mira que está buena la charla. Es muy terrible, Sí. esa condición así. Y lo que yo te digo en la iglesia donde no te hablan de Cristo como un hijo, hermano. Sí. No te hablan de que usted tiene que arrepentirse, no te hablan de que en la forma en que tú vas no vas al cielo, no te hablan de que usted tiene que acomodarse, no te hablan de que usted tiene que dejar el vicio, el alcohol, dejar tantas cosas para usted poder servirle a Dios, sino que te dejan vivir a tus anchas con tal que usted esté ahí Sí. y te hacen creer de que usted con buenas dádivas y aquello van a alcanzar el cielo. Lo que quieren es llenar esos... El yerno mío tiene una fábrica de zapatos. En diciembre traía para el Satirio unas cajas de zapatos. Las traía todos los años. Agarraba y le tome, pastor, o el que lo atendiera le da una caja. ¿Sí? Entonces yo le dije, mire, ¿usted por qué hace eso? Y no, para que los hermanos tengan y se vistan, ¿no? Y usted no sabe que muchas veces lo agarran y esos zapatos lo ponen para en otro almacén y lo venden. ¿Por qué no se agarra y usted el día domingo, todos los domingos, esos zapatos que le sobró, que véndalos usted? Ni hizo caso, eso está haciendo. Ahora no regalan ningún zapato. Si un hermano le pide que tal, tenga. Pero caja, ¿usted qué trae unas cajaotas? O 3 o 4 costales. Pero hay algo en todo eso, claro. Y déjame decirte algo, que aunque de pronto el pastor cometa esa falla y haga eso, resulta que de pronto es la condición, en la forma en que tú lo das. Ah, sí, lógico, ¿verdad? sí. Porque resulta que Dios no mira lo que hacen con lo que tú das, Dios mira es
la forma en lo que tú lo das. Sí, pero O vean, sea, de pronto ese joven, ese muchacho, lo daba con el anhelo de ayudar, ¿verdad? De ser de bendición. ¿Usted cree que Dios no le recompensó a él eso? sí, claro, Dios mira eso, Dios mira eso. Lo que pasa es que en ese entonces él no era creyente. Él venía de vez en cuando ahí, ¿qué tal? Y traía esas cuestiones. ¿Por qué? Porque de un principio se le enseñaba que la salvación es por buenas obras. Entonces lo hacía con ese propósito. Digo, no, así no. Está mal, entonces eso no. No, ahí estaba, porque Sí. si mientras no se arrepienta, pues, Sí, pero hermano, todo lo que uno dé para el Señor, créame que el Señor lo recompensa. sí. La condición en la que uno lo dé. Ya es cuestión lo que yo siempre digo. Bueno, eso es ya el problema después de que salga de sus manos, no es problema del pastor que hizo con eso. Y ya es el que le va a entregar cuentas a Dios. Y créame que en cuanto a esta área es terrible. ¿Por qué? Porque el que se problema terriblemente con el Señor soy yo. Por ejemplo, en el caso mío, que yo tengo una iglesia. ¿Por qué? Porque yo tengo que entregarle cuentas a Dios, no solamente por mi vida, sino de lo que yo le enseñé a la iglesia. Tengo que entregarle cuentas al Señor de lo que yo hice, por lo que fue en la iglesia. Bien, ¿por qué? Entonces, el punto ahí es más complicado, es más Bueno. fuerte, hermano. Me agradó hablar.